Bienvenidos a la unidad de administración de riesgos. Uno de los aspectos importantes cuando entramos en el proceso de aplicar controles de seguridad o tratar de proteger los activos críticos de la empresa es la identificación de los riesgos. De eso dependerá mucho de los controles que vamos a implementar, aplicaciones, procesos, estrategias, etc. Así que identifiquemos primero qué es un riesgo o de qué trata la parte de gestión de riesgos. Primero, un riesgo es una amenaza. Esa amenaza explota una vulnerabilidad, debilidad que un activo pudiera tener para causar al final un impacto negativo en un servicio o en un recurso de la empresa. ¿Cómo identificar esos riesgos? Muchos riesgos pueden ser de tipo técnico, otros pueden ser de tipo operacional o procedimental. Ya vamos a entrar a detalle en eso porque no todo es un análisis de vulnerabilidades asociados a una aplicación, a una base de datos, a un sistema operativo. No. Va. Te voy a poner un ejemplo súper rápido así para empezar a calentar motores. ¿Qué tal si un empleado entrando o llegando a la oficina encuentra una memoria USB tirada en el suelo? Obvio, la toma y lo primero que va a hacer llegando a la oficina es ver de qué capacidad es la memoria. En muchos casos, ¿verdad? Insisto, pueda que en las empresas tengan un antivirus que no permite que los usuarios ocupen sus memorias USB, ¿verdad? Pero tú sabes, el usuario es curioso y dentro del eslabón de seguridad, el eslabón más débil puede o suele ser el usuario final. Volviendo a la historia, si ese usuario viene, encuentra esa memoria USB y llega a la empresa, a él se le olvida que tiene bloqueadas sus puertos USB a través del antivirus, no importa, él viene y pone la memoria USB. Pero ¿qué tal si esa memoria USB era la USB Rubber Ducky? Repito, es la memoria USB Rubber Ducky. Es una memoria USB especialmente diseñada para inyectar ataques en puertos USB y no necesariamente se identifica en el sistema como una memoria USB. Para evitar que un antivirus la bloquee, se identifica como teclado o como un mouse y pum para adentro del ataque. Por ponerte un ejemplo, no todo es técnico. Pues yo sé, pues un impacto que a través de seguridad llegó por una memoria USB, pero ¿cuál fue la primera acción? El usuario agarró algo y lo fue a poner directo a la máquina. Concientización es un aspecto muy, pero muy importante aquí. Avancemos. Un riesgo es igual a una amenaza con una vulnerabilidad que puede afectar a un activo. ¿Ya? Esta es como la fórmula. Si no existe una vulnerabilidad, no hay amenaza. O si no hay amenaza, la vulnerabilidad puede estar presente, pero el equipo no está expuesto, por poner un ejemplo, no hay amenaza. ¿Verdad? Esos tres elementos se tienen que cumplir para que como tal exista un riesgo. ¿Ok? Otro aspecto importante. Los riesgos pueden ser de tipo realizado por alguien, ¿verdad? Una persona, o pueden ser de tipo natural. Entiéndase, para el caso de los que son realizados por alguna persona, esos riesgos pueden ser realizados intencionalmente. Llámese un empleado se fue molesto de la compañía y comenzó a borrar todo lo que pudo. O accidentalmente, alguien se equivocó, no se fijó, por accidente, llamémoslo así, comenzó a eliminar cosas o alterar cosas que no debía. Y por el caso de los incidentes naturales, ahí sí puede ser incendios, inundaciones o por el caso de terremotos. ¿Qué tal? Hablemos aquí un poquito de la parte número 2 de los incidentes naturales. ¿Qué tal si la organización, como parte de un proyecto de continuidad del negocio, identifican que la ubicación en donde está operando toda la infraestructura física pudiera en un momento dado tener algún incidente, llámese de seguridad por tema eléctrico, porque el área donde está la oficina tiene demasiadas fluctuaciones eléctricas? Entonces ellos deciden optar por implementar un sitio de contingencia. Aquí nos vamos a saltar a otra normativa, aquí nos vamos a ir hacia otro estándar de cuáles son los requisitos para poder implementar un sitio de contingencia. ¿Verdad? ¿Por qué menciono ahorita un sitio de contingencia si esto tiene que ver con incidentes naturales?
porque tu sitio de contingencia va a ser tu seguro de vida si en algún momento dado tu sitio principal cae. ¿Dónde vas a levantar tus sistemas, tus aplicativos, tus servidores, tus bases de datos? En un sitio de contingencia. Y ojo, aclaro, un sitio de contingencia no es que, híjole, hay que irnos a no sé cuántos kilómetros de distancia, comprar o alquilar otro local o casa, adecuarlo, comprar otros equipos, tienen que ser iguales. Pueda que sí lo hagas así, o pueda que tú te puedas ir hacia la nube, en donde la nube va a ser tu contingencia si en algún momento dado tus equipos en premisas llegasen a tener un incidente sumamente grave. De eso vamos a hablar mucho más adelante. Una vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define como una falta de protección o debilidad que se puede identificar o que se ha identificado en un activo o en un grupo de activos, y esa debilidad en un momento dado pudiera llegar a ser explotada. Insisto, desde antes estábamos mencionando una vulnerabilidad no necesariamente está asociada a un activo físico, a un equipo, a una computadora o un software. No, puede ser incluso un procedimiento. Hace muchos años en nuestro país ocurrió lo siguiente. Esto es una historia, llamémosle una historia de terror. En una empresa de venta de repuestos sucedió, y aquí sucedieron dos cosas. Ojo con lo que viene a continuación. En esa empresa que vendían repuestos de vehículos, ocurrió de que tenían años de estar trabajando con el sistema, y obviamente la empresa tenía la combinación de venta de repuestos y taller de servicios mecánicos. Entonces se daba el caso de que a nivel procedimental tú tenías que crear una orden de trabajo para poder cargar o sacar de la bodega de repuestos los repuestos que iban a estar asociados a la orden de trabajo de los vehículos que iban o estaban entrando al taller. Pues resulta de que un usuario operativo en el área de repuestos identificó que si en algún momento dado él venía y creaba una orden de servicio, sacaba los repuestos y después él podía eliminar la orden de servicio. O sea, creaba una orden, sacaba los repuestos y después eliminaba la orden. Ah, mira, nos equivocamos, la voy a eliminar. Pero los equipos ya habían salido, las partes, los repuestos ya habían salido de la bodega. No había un procedimiento que evitara eliminar la orden o que validara un reingreso a bodega de las partes que ya habían salido. Al identificar eso, eso es una falla técnica. Pero aquí viene la parte procedimental. Al identificar eso, ¿qué crees que pasó? Se hizo una mafia internamente y comenzaron a sacar repuestos a diestra y a siniestra sin que la institución o la empresa se diera cuenta. Eso aparentemente duró bastante tiempo y la empresa, está de más decir, tuvo una pérdida bastante alta económicamente hablando. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando descubrieron ese síntoma? La decisión fue radical. Todos los empleados del departamento de repuestos fueron despedidos. Todos fueron enviados a un tema de polígrafo, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene lo más grave, ese mismo sistema se estaba ocupando en todas las agencias a nivel nacional y en los otros países en donde esta empresa tenía presencia. ¿Crees que no se pusieron más que nerviosos al identificar o la posible situación de que pudo haber estado pasando lo mismo en los demás países? Ok, cierro el caso del ejemplo. Esa es una vulnerabilidad que no necesariamente, insisto, es algo técnico. El sistema no estaba fallando, pero a nivel procedimental había un inconveniente que abría la puerta para poder hacer algo malo ahí. Ok, los activos. Los activos pueden ser ya sea un equipo o un elemento cualquiera que al final es algo que es de valor, que es de vital importancia para la institución. Estos activos pueden valorarse, entiéndase, se le puede dar una valoración cualitativa o cuantitativa. Mira, si ese equipo llega a fallar, si ese proceso se detiene, el impacto en ventas va a ser así, el impacto en nuestra imagen o reputación de la empresa va a caer así, el incumplimiento va a ser de este tipo y nos va a caer una multa así. Esos son los activos que en algún momento dado es importante identificar cómo puede verse golpeada la organización si en algún momento dado esos
recursos físicos o procedimentales llegasen a fallar o llegasen a dejar de estar disponibles. Luego tenemos acá una relación muy importante, la relación entre los componentes de riesgo. Acá tenemos el agente de ataque. ¿Quién es el agente de ataque? Como lo vistes en las diapositivas anteriores, es el que se encarga de ejecutar el ataque. Entonces, si miras los cuadritos, aquí tenemos que el agente de ataque da lugar a que se realice el ataque. El ataque explota una vulnerabilidad que lleva hacia la ejecución o la concretización de un riesgo. Este riesgo puede dañar un activo, entiéndase un equipo, procedimiento, etcétera, y ese activo puede causar una exposición de una falla en los procedimientos, de una falla en un sistema, etcétera, y esa exposición o a esa exposición se le puede aplicar una contramedida. ¿Qué es una contramedida? Procedimientos de protección o herramientas que van a ayudar a que esa vulnerabilidad no esté disponible. Esas contramedidas se aplican hacia lo que sería el agente de ataque. O sea, evitar que eso llegue en un momento dado a pasar. ¿Ok? Sigamos. Otro aspecto importante, conceptos. Aquí tenemos tres conceptos que vamos a mencionar. Arrancamos con dos, que son los que están ahorita presentes. El número uno es el alcance en la gestión de riesgos, del inglés Risk Management Scope. Es importante que esto se identifique de que no es algo que es responsabilidad exclusiva del área de tecnología. No, esto es a nivel de organización. Todos estamos involucrados en esto, todos como organización. Concepto número 2, criterios de aceptación de riesgo o el Risk Acceptance Criteria. Cada una de las organizaciones o las empresas deben de llegar a una clasificación o a una definición de niveles de aceptar o no un riesgo. Esto al final establece si es un riesgo de nivel bajo, medio o alto o crítico en algún momento dado, en dependencia de cómo nos puede llegar a impactar que esa vulnerabilidad sea explotada. Así muy probablemente se van a estar estableciendo ciertos criterios de aceptación de esos riesgos. Finalmente, el último concepto habla sobre los niveles de aceptación de riesgo o Risk Acceptance Level. Acá viene un concepto que te invito a que lo busques en Google, que es el apetito al riesgo. ¿A qué nos referimos con el apetito al riesgo? Por lo general esto está asociado a la dirección, a la parte gerencial o directiva de la empresa o la institución, en donde ellos saben o están conscientes de un riesgo, pero aún así aceptan que eso se pueda manejar o que en algún momento dado se pueda llegar a dar. Te voy a poner un ejemplo. Era hace muchos años atrás, en una institución de telecomunicaciones, se hizo una campaña, una promoción en donde se le pidió al departamento de OIM o el departamento que maneja la parte de notificaciones hacia los clientes, que se les manda un mensajito de texto o un SMS a todos los clientes. Lo llamaron a esta persona y le dijeron, mira, entiéndase, lo llamaron a una reunión comercial. Mira, estimado, queremos hacer esto y la promoción arranca mañana y queremos que esto vaya hacia todos los teléfonos o clientes prepagos. Inmediatamente el compañero alzó la voz y dijo, hey, un momento, ¿a qué segmento de los clientes prepago va? ¿Qué es eso de los segmentos? Normalmente la empresa tenía segmentada o dividida los grupos de clientes. Por poner un ejemplo, zona oriental, zona central, zona paracentral o zona occidental. Por poner un ejemplo. La respuesta que le dieron es, no, esto va para todos los clientes prepago. Vino él y más asustado dijo, miren, pero nuestros clientes son más de 4 millones de suscriptores, por poner un ejemplo, un número bastante alto. Si nosotros venimos y le mandamos un SMS a estos clientes de que eso va a funcionar así, cuando ellos comiencen a pedir que aparezca el menú en el teléfono, la plataforma se nos va a caer. Porque nuestro sistema, el que entrega el menú en el teléfono, entiéndase cuando uno, desde los celulares, eso era típicamente antes, hoy casi no se hacen, los menús USSDs, que es cuando desde tu teléfono tú marcas asterisco, numeral, ciento no sé qué, numeral, qué sé yo, y de repente te aparece un menú en pantalla. Pues ese menú se le llama un menú USSD.
Entonces la promoción consistía en que le íbamos a mandar un mensaje a los clientes que si ellos recargaban cierta cantidad de dinero, ellos iban a estar acreditados a que canjearan un premio, ya sea minutos en llamadas o navegación a internet. Entonces vino el compañero de esta área asustado, dijo, si esos 4 millones de personas vienen a nuestro servidor, el que entrega el menú SSD, y se los piden todos a ese mismo momento, digamos que la mitad lo pida, nuestro servidor no va a tener la capacidad para entregar todas esas peticiones simultáneamente hablando. O sea, abro paréntesis, la misma empresa estaba generando una denegación de servicio hacia un servicio interno. Y aquí viene el tema del apetito del riesgo. Ante esa expresión de preocupación de este gerente o de esta persona, la gerencia le dijo, dirección general de la empresa, le dijo, sí, no hay problema, sabemos que eso puede llegar a pasar, pero queremos ver cómo se comporta el mercado. Por favor, estén presentes el día de la promoción, que va a ser mañana, arranca a las 6 de la mañana. Estén presentes por si eso llega a fallar o a ocurrir, para que ustedes hagan los procedimientos necesarios para que el servidor siga trabajando. ¿Qué crees que pasó? El siguiente día, eso a las 6 de la mañana, arranca la promo y comienza el servidor a tener una alta en demanda. Quizás como eso a las 7:30 el servidor cayó. No duró mucho. Obviamente entre las 6:30, a medida iba avanzando más el tiempo, los usuarios iban dando cuenta de la promoción, hacían el proceso de recarga, inmediatamente se metían al menú SSD y eran peticiones que le estaban llegando al servidor. Ponerle en promedio una hora. Desde que el servicio arrancó o la promoción arrancó, a la hora el servidor se cayó. Lo levantaron, lo reiniciaron. Duró 30 minutos más, el servidor se volvió a caer. Lo volvieron a levantar. Ya no se volvió a caer. Pero ya no estaban recargando los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes se estaban dando cuenta de que el sistema estaba fallando, que la promoción era una farsa, que era mentira, qué sé yo, los criterios que tú querrás. Eso era un riesgo que era ya aceptado por la alta dirección de la empresa. Eso como un pequeño ejemplo sobre ese concepto de apetito al riesgo. Finalmente, cuando estamos hablando de gestión de riesgos, tiene que haber un proceso. Al igual que como lo hemos venido viendo anteriormente, es un proceso repetitivo, en donde, punto número 1, identificas cuáles son los activos que tienes que hacer un análisis de riesgo. 2, determinas los niveles de criticidad para esos recursos. 3, identificas cuáles pueden ser los problemas o ataques que pudieran estar asociados a esos recursos. 4, identificas las contramedidas, o sea, mecanismos de protección para proteger esos recursos. 5, determinas los niveles de vulnerabilidad que pudieran estar asociados a esos recursos. 6, identificas el nivel de riesgo asociado a esos activos junto con sus vulnerabilidades y todo lo demás junto a las contramedidas. 7, establecemos las recomendaciones de seguridad. Y 8, analizamos la parte de costo-beneficio y soporte porque en algún momento dado van a haber mejoras. Los ataques se están modernizando, hay que actualizar las medidas de protección para con esos recursos. Eso es un proceso que periódicamente se tiene que hacer. Y si no, evalúa de que muchas empresas que cumplen formalmente con una gestión de seguridad de la información, todas estas empresas casi que cada 3 meses o cada 6 meses están haciendo un análisis de vulnerabilidades y lo hace una empresa externa. Casi 3 meses o cada 6 meses estas empresas se solicitan un, un análisis de vulnerabilidades o también un penetration testing en donde evalúan cómo en algún momento dado esos activos pueden verse afectados. ¿Por qué? Porque constantemente, así como avanza la tecnología, avanzan los tipos de ataques o vulnerabilidades para los sistemas o aplicativos. Eso como una pequeña reseña de qué trata la parte de administración de riesgos. Continuamos en el siguiente módulo.